Criterios para el éxito de un proyecto. Es importante señalar que hay diferentes autores que establecen diferentes criterios. Sin embargo, voy a tomar los criterios elementales, básicos, para cualquier tipo de desarrollo de proyectos de intervención, de investigación, específicamente en el ámbito práctico. Hay algunas puntualizaciones con respecto a aquellos proyectos que son cualitativos o aquellos que son cuantitativos. Comenzamos con el primer criterio, que es la viabilidad. Cuando voy a realizar un proyecto necesito pensar si este proyecto es viable. Si lo realizo en sentido cuantitativo, entonces pienso en la probabilidad que puede tener el proyecto que estoy realizando para llevarse a cabo y para obtener un resultado positivo con respecto al sujeto de la intervención. Si estoy hablando de un proyecto cualitativo, entonces voy a pensar en la posibilidad de llevarse a cabo y de obtener un resultado positivo con respecto al sujeto de intervención. La viabilidad entonces me va a permitir visualizar desde el principio si puedo tener éxito o no en el proyecto que voy a realizar. Lo mismo si es un proyecto que responde a las necesidades de su entorno, del medio, de la cultura, de la sociedad, de la política, etc. Y también, en palabras técnicas, si tiene rentabilidad, es decir, si al menos puedo sacar lo invertido en ese proyecto o si puedo también tener ganancia. El segundo elemento es la factibilidad. Esto es, por su propia definición, cualidad de poder ser hecho. Es decir, aquí se va a analizar y se va a pensar antes de realizar el proyecto si cuento con los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto, los objetivos que se plantean, las metas establecidas. Y con esto me refiero a los recursos, específicamente recursos económicos, contando desde la comida, transporte, materiales, etc., la compra de ellos. Recursos humanos, quién dirija, quién está, quién acompañe cada uno de los momentos de intervención del proyecto, los materiales, el lugar, las cosas que se van a utilizar, etcétera, etcétera. Si yo visualizo estos elementos, voy a ver si es factible realizar el proyecto o no. El tercer elemento, y que se considera uno de los elementos centrales, criterios fundamentales, es el criterio de pertenencia. Esto es, si lo que se va a realizar le pertenece al sujeto de la intervención. Porque podemos hacer proyectos a nuestro antojo, pero que lo que se realiza no le pertenezca en sí mismo al sujeto. Y se puede realizar, sí. Sin embargo, ya tenemos aquí un criterio. ¿Qué aporte significativo le va a dar al sujeto de la intervención? Pero además, también esto me va a decir qué tan conveniente y adecuado es lo que voy a realizar para el sujeto de la intervención. Si tiene importancia también a nivel local, a nivel social, dentro del campo de la disciplina, del conocimiento que se esté realizando, qué tantos aportes puede tener. Porque si estamos hablando que es un proyecto que ya se ha realizado varias veces o incluso ya está agotado, pues mi pertinencia va a ser muy baja. Si voy a tomar elementos que son nuevos, innovadores o que responden a una necesidad específica, pero que además aportan al campo disciplinar, entonces la pertinencia va creciendo. El cuarto elemento es eficacia
y muchas veces se confunde con eficiencia. Los voy a mencionar juntos para poder evitar esta confusión. Eficacia, vamos a llamarlo así, se refiere de manera interna al proyecto y mide el cumplimiento de los objetivos planteados. ¿De qué manera se cumple el objetivo que se planteó? ¿En qué medida se cumple el objetivo que se planteó? Recordamos que aquí en eficacia es prácticamente estadística, es decir, si nos planteamos dar 5 pasos, dimos 3 de 5, dimos 2 de 5, dimos 4 de 5, dimos 6 de 5. No se trata de decir si está bien o mal, sino de cómo es que se van cumpliendo los objetivos planteados, que si se va cumpliendo, en qué medida se cumplió. Mientras que la eficiencia es en sentido, vamos a llamarlo así, externo, es decir, mide la utilización de los recursos para lograr los objetivos planteados. Es decir, si se utilizaron los recursos, se aprovecharon adecuadamente, si sobró, si hizo falta, tanto los recursos económicos, humanos, materiales, etc. Pero también es muy importante tener en cuenta el cumplimiento de los plazos. Es decir, si yo me planeé realizar un proyecto en 3 meses, y no puedo yo entonces decir que no se pudo terminar, sino que se prolonga 5 meses. Ahí sería un proyecto ineficiente. Entonces la eficiencia también implica el cumplimiento de los plazos. Y además implica no solo la utilización material, económica, etcétera, de recursos, sino también las funciones mismas requeridas, es decir, si las personas o quienes intervienen aquí desarrollaron su papel dentro del ámbito correspondiente. Todos estos elementos implican a la eficiencia, entonces esto va en una relación y esto va directamente dentro de los objetivos internos, la eficacia. El siguiente elemento tenemos la relevancia. ¿Qué tan significativo, importante, conveniente y útil es el proyecto? Sobre todo la palabra útil, que de repente pareciera peyorativa, pero en términos reales eso es lo que mide la relevancia, la utilidad. ¿De qué le sirve al sujeto la intervención que voy a realizar? ¿De qué le sirve al contexto? ¿Para qué le es útil al contexto del sujeto mi proyecto? ¿De qué tan útil es al área de conocimiento, a la sociedad, etcétera? Aquí todos los elementos de utilidad con respecto a la aportación de mi proyecto. Y por último, la sostenibilidad. Esto significa, y por lo regular, el 90% de los proyectos fracasan por este criterio. Se piensa muy bien en todos los elementos del proyecto, pero falta el de sostenibilidad. ¿Qué significa esto? Sostenibilidad significa que puede mantenerse por sí mismo el proyecto. Es decir, ver la forma en que el mismo proyecto por sí mismo puede mantenerse para llegar al final sin necesidad de estar recurriendo a inversiones externas. Incluso el planteamiento de objetivos a veces también es insostenible, es decir, son objetivos que se cumplen en un plazo muy corto y por lo tanto cuando queremos avanzar en el proyecto pues ya quedan superados y por tanto no es sostenible, se cae. Lo mismo también, qué estrategias se van a utilizar para que el proyecto pueda llegar a su fin. Y un segundo elemento de la sostenibilidad es todos aquellos elementos que garanticen que un proyecto, una vez terminado, pueda perdurar, pueda seguir desarrollando sus efectos una vez concluido el proyecto. Este es otro elemento de la sostenibilidad. Muchos proyectos mueren con quien los empieza, precisamente porque falta esta dimensión.
Si queremos que los proyectos se vayan desarrollando, además de, obviamente, de muchos otros elementos, es muy importante para quien diseña el proyecto ver de qué manera es sostenible ese proyecto para que permanezca aun cuando el interventor, el diseñador y quienes participaron en el proyecto ya no estén presentes. Por último, quiero añadir 4 elementos que se llaman factores que influyen en el éxito de un proyecto. Los primeros son los criterios. Estos son los factores. Y estos factores son fundamentales de tomar en cuenta porque también de acuerdo a estos criterios, estos factores, podemos tener éxito o no en una intervención. El primer factor se llama claridad en la definición de los objetivos. Para empezar, de quién los realiza y en segundo lugar, de los que participan en ellos. Si van a participar en el proyecto otras personas, debe quedar muy claro cuál es el objetivo que se va a desarrollar para que quien intervenga con su participación o en cualquier ámbito del desarrollo se oriente a lograr el objetivo planteado. El segundo elemento, el segundo factor es la utilización de una metodología que sea congruente, que sea coherente y que se mantenga la metodología. El tercer elemento es una precisión en la planificación. Este elemento es un factor que para muchos de Latinoamérica o latinoamericanos, países de Latinoamérica, cuesta trabajo porque no estamos acostumbrados a planificar, sino solamente a realizar. Hacemos muy buenos cronogramas, hacemos muy buenos programas, pero nos falta hacer buenos planes. La planificación, entre mejor se realice, todos los demás elementos pueden correr de forma adecuada y llegar al objetivo más fácilmente. Por último, el cuarto factor, el compromiso de los participantes. Puedo tener yo claridad en los objetivos, utilización de una metodología, una precisión de planificación excelente, pero si a la hora del trabajo quienes participan no asumen su compromiso, pues todo el trabajo puede venirse al traste. Entonces, criterios y factores que influyen en el éxito de un proyecto de intervención.